El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Canal C, y también lo pueden ver por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Televisiones Comunicación. Estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Bueno, gloria a Dios, venimos acá a través del mensaje de la palabra del Señor, que Él siempre es el que nos orienta, que nos dirige para cumplir lo que la misma palabra nos enseña y predicar el Evangelio, ¿sí? Porque dice que la palabra de Dios se predicará por todo el mundo, así como las aguas cubren el mar, así la palabra de Dios va a llegar a todos los hogares, o sea que no tenemos excusa. Vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:9. Vamos a leer unos versículos en el nombre de nuestro Señor. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, delante de ti colocamos, Señor, estos medios, y que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, orientándonos y guiándonos. Que seas tú, Señor, orientando a este pueblo. Te alabamos, te bendecimos y os damos gracias. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, leemos, Señor, las Sagradas Escrituras. Amén. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios. Dice el Señor que cuando nosotros reconocemos a un Dios vivo, a un Dios que es el que nos dirige, que nos orienta, que nos guía, entonces nosotros ya pasamos a ser un pueblo escogido. Dice el Señor que Él vino a los suyos, mas los suyos lo rechazaron. El pueblo natural israelita
siendo escogido como uno de los más pequeños que en ese entonces había sobre la tierra, no escucharon, ni entendieron, ni conocieron que Dios se estaba manifestando allí en carne. Por eso siempre nos recuerda que era un pueblo contradictor y rebelde, el pueblo israelita, como nos habla Romanos 10:21. Pero hoy nosotros y usted que está allí quizás oyendo por primera vez, tiene la oportunidad a pasar a ser un pueblo de Dios escogido, porque a todos nos da la oportunidad. Él vino es al pecador, no solamente, sino también a los que se han declarado que justos. Sin embargo, Él les da la oportunidad de que se arrepientan, como nos lo dice siempre la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y es lo que estamos recibiendo nosotros hoy como pueblo escogido, porque nos hemos arrepentido y estamos hoy cumpliendo sus mandamientos y sus ordenanzas que Él nos prescribe, ¿sí?, para que su evangelio y su palabra llene toda la tierra. Es la parte que nos corresponde a nosotros cuando hemos entrado a ser parte de ese pueblo escogido. Dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra que adquirido por Dios a través de su Hijo Jesús Cristo, ¿sí?, a través de la muerte de su Hijo. Él dio su sangre, dio su vida por nuestros pecados, por tus pecados, por nuestros pecados, para rescatarnos, porque también estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero Él viene con su infinita misericordia y nos rescata. Y hoy podemos estar delante de su palabra llevando su mensaje, porque no es palabra de nosotros, sino es palabra del Señor, para que Él quiere que llegue a todos los hogares y que se arrepientan y que vivan, ¿sí? Cree, dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿sí? Hechos 16:31 siempre nos recuerda eso. Cree en el Señor Jesucristo. Todo tiene que ser a través de su Hijo. Sabemos en estos tiempos muchas personas o muchos llamados cristianos se han quedado allí en la ley, ¿sí?, y no han querido entender que es a través de su Hijo que nosotros podemos encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas. Es la oportunidad que nos da a todos a través de ese sacrificio vivo, único sacrificio. Es a través de su Hijo tuvimos nosotros la oportunidad de ser rescatados y poder ser introducidos a ese pueblo escogido, ¿sí?, que Él quiere. O sea, siempre va a haber un remanente en todas partes del mundo, siempre hay un remanente acá, y Él es el que va haciendo el llamado. No somos nosotros que queramos que se conviertan con nuestras propias fuerzas, no, es con la mera palabra. La palabra es la que tiene poder para transformar, para redarguir, para añadir, para corregir en justicia. Dice el Señor, toda la palabra es enviada por nuestro Padre Celestial y es espiritual. Entonces, esa es la labor que quiere el Señor, que nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido, llevemos siempre ese mensaje. Dice, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay un propósito cuando Él nos llama, y es anunciar las virtudes. Esa es
la palabra que comienza a salir a través de nuestros labios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y Dios siempre quiere hacernos el bien, siempre quiere corregirnos, porque nosotros muchas veces en nuestros propios razonamientos actuamos mal, ¿sí? Como le ocurrió allí en su momento a Abraham, siendo el padre de la fe, también incurrió en su propio razonamiento, en su propio querer, cuando quiso colocar a su mujer como hermana para que no fuera fácil presa de allí del faraón. Pero Dios es el que está viendo todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos, y Él es el que juzga, dice Romanos 2:16, que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo es a través del Evangelio. A través del Evangelio, a través de su palabra, es que Él nos va a juzgar. Sea que vivamos, sea que muramos, a Cristo nosotros volvemos. Y a ese Espíritu, cuando partamos de aquí, el Señor nos va a pedir cuentas. Si tus obras buenas fueron mayores, pues el Señor juzgará si va para salvación, y si tus obras malas fueron mayores, juzgará si va para condenación. Pero por ello, hoy como pueblo escogido, que nos habla la palabra del Señor, porque ya estamos andando en su caminar, en su andar, ¿sí? En su evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree, como pueblo escogido, estamos navegando en esas aguas, y es lo que Él quiere, que nosotros siempre estemos llenos de su palabra para poder anunciar sus virtudes al pueblo que está también por llegar, porque la palabra de Dios dice que va a llenar a todo el mundo, así como las aguas cubren el mar. Vosotros, dice el Señor el 10, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no éramos pueblo, porque nosotros no conocíamos, no teníamos ni Dios, ni ley, ni nada. Todo lo que hacíamos nos parecía bueno a lo malo, le llamábamos bueno a lo bueno malo, ¿sí? Dice Isaías 5:20, y esa es la transformación, esa es la operación que va haciendo el Todopoderoso a través de su Santo Espíritu, en el espíritu de nuestra mente, donde está la verdadera transformación del ser humano. Allí es donde el Señor quiere hablarnos continuamente, enseñando sus estatutos, sus mandamientos, para que todas las cosas que nosotros realicemos salgan a bien, salgan siempre con el aval del Todopoderoso, porque Él es el que está al cuidado de su pueblo escogido. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora por el arrepentimiento de cada uno de nosotros, de su pueblo escogido, hemos alcanzado misericordia, porque nosotros todos estábamos allí en la ley, en medio de sacrificios que no conllevaban sino a estar en abominaciones delante del Señor. Pero un solo sacrificio fue necesario, fue a través de su Hijo Jesús Cristo, y podemos nosotros hoy estar alcanzando esas misericordias que son eternas, ¿sí? Él envía su palabra desde la eternidad hasta la eternidad, envía su misericordia tanto al que cree como al que no cree. Pero el día en que nos presentemos delante del tribunal, Él es el que va a juzgar. No habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que el Señor quiere, que tú también, que estás allí por primera vez, alcances misericordia, alcances a pertenecer a ese pueblo escogido, que Él quiere siempre llenarnos de su amor, de su paz, de su consolación en nuestros momentos difíciles. Él es el único que nos puede consolar, Él es el único que nos puede fortalecer, porque nosotros somos débiles criaturas. Él es nuestra fortaleza, ¿sí? El Señor es bueno, dice Nahum 1:7, Dios es bueno, es nuestra fortaleza, y Él conoce a los que en Él confían. Eso es lo que el Señor quiere, que tú pongas toda tu confianza en el Creador, en el que lo puede todo, y Él es el que nos va a tener misericordia, ¿sí? Cuando estemos en momentos difíciles, Él va a estar allí presente. Amén. Gloria a Dios.
Que darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos está hablando de nuestra naturaleza, que no nos olvidemos de dónde nos llamó el Señor y dónde nos sacó el Señor. Éramos gentiles, estábamos destituidos. Por gracia hemos sido salvos, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe que es Cristo Jesús, que vino y nos redimió del pecado, de la muerte, de esas maldiciones, y nos injertó al pueblo de Él, para que fuéramos una nación escogida, santa, limpia, sin arrugas, sin manchas, dice el Señor, que es ahora la iglesia. Somos ese pueblo de Dios, el cual el Señor nos llama a que nosotros podamos reconocerlo otra vez de nuevo y limpiar nuestra alma de esas obras de muerte, donde nosotros estábamos alejados de esa ciudadanía celestial, y por Cristo hemos sido injertados a ese pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios, el Señor nos requiere que nosotros estemos en la obediencia de sus estatutos y palabras, que no son gravosos para los que son verdaderamente hijos de Dios. Nosotros nos deleitamos en esa parte espiritual, con ese nuevo nacimiento que nos ha dado Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz, está diciendo el apóstol Pedro, ¿ya? Y nos sacó y nos redimió de esas maldiciones. Y ahora podemos nosotros agradarle y alabarlo por misericordia. Hemos entrado a ser ese pueblo del Señor. Nos ha injertado otra vez de nuevo a ese árbol de la vida, donde nosotros estábamos quedados. Nosotros no teníamos acceso a esa parte de la salvación en la parte espiritual. Estábamos caídos, muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida, dice el Señor en Efesios, otra vez de nuevo, y nos injertó a la ley del Espíritu de la vida, que es en Cristo Jesús, y nos sacó de la ley del pecado y la muerte, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Por Cristo Jesús nosotros ya podemos tener esa parte de buscar ese reino de Dios y su justicia, primeramente, antes que todas las cosas, para que nosotros recibamos las bendiciones del Padre Dios, Dios de los espíritus de toda carne, para que seamos verdaderamente renacidos del agua y el espíritu, y poder limpiar nuestra alma y nuestra conciencia, que estaba entenebrecida. Estábamos en tinieblas, estábamos dormidos, dice el Señor. Levántate, Efesios 5, tú que duermes, y te alumbrará la luz. Estábamos en un estado inconsciente, pero ahora con Cristo hemos tenido esa parte espiritual de tener entrada al Padre Dios a través de Cristo Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo nos dio vida a nosotros, porque Él es la vida, el camino y la verdad, y nos sacó de la esclavitud, de esa muerte espiritual donde nosotros estábamos alejados, a esa sincera fidelidad al Dios viviente. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:11, reconciliación por medio de la cruz, porque es Cristo que nos acercó al Padre, porque nosotros estábamos lejos de esa parte, de esa salvación, que estábamos apartados por ser un pueblo gentil. Debido a la desobediencia de ese pueblo, el Padre Dios nos dio la oportunidad, a través del apóstol Pablo, tener otra vez la palabra de Dios y poder ser reconciliados con Dios a través de ese pueblo que fue desobediente a esos estatutos y esos mandamientos, que para nosotros hoy el Señor, a través de Cristo, nos ha justificado. Tenemos paz para con Dios y reposo. Dice, por tanto, 2:11 de Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces nosotros no éramos pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue circuncidado. El pueblo de Abraham, Isaac y Jacob fue circuncidado en el principio para ser un pueblo escogido. Y nosotros no estábamos ahí en esa parte. Nosotros éramos incircuncisos. Pero ahora,
por Cristo nos hemos acercado al Padre, porque dice la palabra de Dios que ya no hay exeba, no hay nacionalidad. Todos en Cristo Jesús tenemos acceso a esa salvación tan grande y volver otra vez al Padre Dios. No es porque seamos judíos, no. Debido a la desobediencia de ellos, el Señor nos ha injertado a ese árbol de la vida. Por fe hemos entrado a esa salvación tan grande y hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:16 me parece. Leamos la palabra de Dios. No, que Dios jugará al mundo, el 2:16. No. Donde dice que el Señor no es judío. 2:28. Pues no, 2:28 Romanos dice la palabra de Dios, porque nosotros somos gentiles, ya, nosotros no somos judíos. Y inclusive el gentil, el que ha conocido otra vez al Señor, porque la salvación viene por los judíos, el Señor era de esa nacionalidad, pero quieren imponerle un poco de cargas que era para el pueblo judío, del cual nosotros no podemos llevar. Nosotros por misericordia hemos sido injertados a esa parte espiritual. Por misericordia hemos entrado a recibir esa salvación tan grande, no por obras, no por sacrificios y un poco de ritos que hacía su pueblo, pero no era quitado el pecado. Por eso tuvo que venir Cristo a borrar el pecado del mundo y poder nosotros tener acceso a esa parte espiritual. Y somos circuncidados pero en el corazón. Tenemos que nacer del agua y el espíritu a través de la palabra de Dios, que son los mandamientos, los estatutos que el Señor nos ha dado, ya el manual, todo eso ya para nosotros no es gravoso. El Señor nos da esa oportunidad de darnos la luz, la sabiduría, el entendimiento a través de Cristo, el conocimiento, para que nosotros podamos poner por obra sus estatutos y mandamientos y poder nosotros hacer la voluntad de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos verdaderamente esa parte espiritual que nos dejó Cristo, que es el paracleto, el parasimpático, que es el Espíritu Santo, dados a los que le obedecen. Entonces ya tenemos entrada a esa parte espiritual y podemos discernir verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es su santa voluntad. ¿Ya? La palabra de Dios, se complace el Señor en los sacrificios, porque las personas hacen ritos, sacrificios y un poco de cosas, pero no son agradables a Dios, porque el Señor nos va a decir: no os conozco, hacedor de maldad, porque no ha sido borrado ese pecado por el Cordero de Dios, que es Cristo, que borró el pecado del mundo y nos dio la luz para salir de las tinieblas y ser verdaderamente ese pueblo escogido, esa nación santa. Solamente en Cristo podemos llegar a tener esa parte espiritual. Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, no es porque ya es externo, terrenal, una nacionalidad. No es judío el que lo es exteriormente, no es judío. Dice, no, es que el judío es el que está allá, sí, en la ley, y ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, que era su pueblo terrenal, su pueblo escogido, ¿ya? Sino el 29, que es judío el que lo es en lo interior, o sea, en ese nuevo nacimiento que nos lo trajo Cristo, del espíritu y de la mente. O sea, las palabras que nos da ya el Señor, nosotros tenemos acceso, son vida, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, el judío verdaderamente es el que es circuncidado en el corazón, donde nosotros tenemos esa parte espiritual y podemos pedirle al Señor llevar a obediencia sus estatutos y mandatos, que no son gravosos para los que son hijos de Dios a través de Cristo. Hemos tenido la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por carne y sangre, sino por esa parte espiritual que viene a través del Señor, que es la simiente, la semilla, que es la palabra de Dios. Vamos naciendo de nuevo para volver a ver, para poder ver el reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer en nuestra parte espiritual, no en nuestra parte externa.
porque ni carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Es nuestra alma la que va a presentarse delante del Señor un día, y nosotros tenemos que tener esa parte del vestido de gala, el vestido de lino fino que nos lo da Cristo, para poder que nos conozca y tengamos el chip de Dios, que no es externo, es espiritual. Dios no mira lo que mira el hombre, poco de cosas externas, poco de cosas que no son. Dios mira nuestro corazón cómo está delante de Él, a través del Dios de los espíritus, porque Dios es espíritu. Entonces mira el espíritu de nuestra mente, si ha sido renovado con la sangre de Cristo, que ha sido inmolado por nuestros pecados, para poder nosotros ser injertados a ser ese pueblo de Dios, a hacer su voluntad. Dice, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es a través de Cristo. La ley del espíritu de vida nos la da el Señor, no en letra, ya, porque la letra mata, más el espíritu edifica, nos da libertad para que nosotros podamos verdaderamente adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no a través de ritos. Y verdaderamente el espiritual es el que ha sido renovado en el espíritu de la mente, ya, ha sido cambiado su metanoia, ya las cosas terrenales bajas pasan a un término secundario, y ya podemos nosotros poner la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas terrenales. Colosenses 3. Entonces, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hemos sido nosotros, Dios nos ha dotado de una nueva nacionalidad espiritual. Dice Efesios otra vez de nuevo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de la parte espiritual, no teníamos acceso a la ley, a la palabra de Dios. Cuando el Señor se le presentó a esa mujer, le dijo, el pan no es para los gentiles, para los paganos, el pan era para sus hijos, pero ellos rechazaron el pan, que es Cristo, y nosotros ahora tenemos el pan completo, que es nuestro Señor Jesucristo y todos sus beneficios, y vemos como ese pueblo está en la banca y nosotros estamos en el Señor, en todo lo espiritual, y no sabemos el día ni la hora. Estamos en la última semana, dice el profeta Daniel, no sabemos el día en que el Señor venga, pero de todas formas el Señor tiene a su pueblo y lo va a injertar otra vez de nuevo, porque son las ramas naturales al árbol de la vida. Pero nosotros hemos sido injertados por fe, dice la palabra de Dios. Entonces, alejados de la ciudadanía de Israel, ya no teníamos la parte espiritual, no teníamos los mandatos, los estatutos, los mandamientos, no los conocíamos. Si, dice la palabra de Dios que si no conocemos los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en nosotros, porque nosotros no hemos leído la palabra de Dios, no conocemos la palabra de Dios, y vosotros mucho erráis, nos dijo el Señor, porque no conocéis las escrituras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. No teníamos acceso, pero ya nosotros en Cristo tenemos acceso a ese lugar de esa parte santísima, que es tener los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, el cual es alta, son más que nuestros pensamientos terrenales, son los pensamientos de Dios, y ya está en tablas, dice el Señor, lo tenemos en nuestro corazón. ¿Ya? La ley de Dios la tenemos en nuestro corazón espiritualmente, para que nosotros podamos estar en esa parte espiritual y ser más que vencedores, porque ya la parte terrenal ha quedado atrás, el viejo hombre con los deseos engañosos, y hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. A través del agua del espíritu podemos ver ese reino de los cielos que se ha acercado a través de la palabra de Dios. Tenemos acceso a ella y podemos nosotros tener las escrituras, leer el Antiguo y el Nuevo Testamento con la luz, con el Espíritu Santo, podemos discernirla y podemos alegrarnos y gozarnos y entrar al gozo del Señor. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos nosotros tirados, estábamos nosotros caídos, no teníamos esa parte espiritual, nos pisoteaban, decía el Señor, el enemigo pasaba por encima, pero el Señor nos dio vida, y dice el Señor que nos reconcilió por medio de la cruz, pagando por nosotros el pecado, canceló el pecado y la muerte, y nos dio esa parte espiritual de la vida que es en Cristo Jesús, de
de tener esa parte espiritual ya con el Señor al llegar a Cristo. Por eso tenemos que llegar a Cristo para que nosotros nos despertemos del polvo de la tierra y pongamos la mira en las cosas de arriba, para que nosotros un día vamos a resucitar y tenemos que tener esa parte de la imagen y semejanza de Dios, que por Cristo la hemos obtenido gratuitamente, no por cosas terrenales, ni por diezmo, ni por ofrenda, ni por cosas del hombre, sino porque Dios nos dio la gracia y el perdón y canceló la ley del pecado y la muerte. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, nosotros no teníamos la esperanza viva, no teníamos esa parte espiritual, estábamos nosotros muertos en delitos y pecados y pisoteados por el enemigo, éramos esclavos del pecado y de la muerte, y Dios nos dio vida otra vez, injertándonos otra vez al árbol de la vida y volviéndonos a colocar lo que habíamos perdido en el Edén. Nuestros primeros padres quedaron desnudos sin la parte espiritual y ya nosotros estamos revestidos. Cuando uno está revestido, pues el enemigo que actúa en este lugar con muerte, con destrucción, porque él vino a matar, hurtar, destruir, no vamos a tener una protección. Y vemos como los hogares, vemos como las familias, como el feminicidio se está viendo en cantidades alarmantes, y cómo entra el espíritu de la muerte y acaba y destruye los hogares, porque están desnudos, no tienen muro ni contramuro, no tienen esa parte espiritual donde el Señor es el que nos guarda, el que habita bajo ese poder del Altísimo, nos guarda del lazo del cazador, de pestes, de pestilencias, de mortandades, de todas estas fuerzas malignas que son de las tinieblas, y el cual hacen y deshacen y se alimentan del débil, por no tener esa parte espiritual que es Cristo. El débil diga fuerte soy. Entonces tenemos un muro y contramuro poderoso, que es el cordón de 3 dobleces en nuestras vidas, en nuestros hogares, para que haya una protección y no vemos cómo hay muerte, llanto, destrucción, lamentos. Todas esas cosas vienen porque nosotros hemos apartado a Dios de nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Vemos muchas cosas que están sucediendo en este último tiempo, ya, porque nosotros no queremos venir verdaderamente a tener esa parte espiritual que es la protección que Dios nos brinda, volver otra vez a tener la semilla, la simiente de Cristo, que es la vida, y por lo tanto el enemigo no puede entrar, lanza en riste y destruir nuestros hogares. Todo lo que se levante contra nuestra vida, con toda nuestra vida, esté en el haz, en la luz, en el resplandor de la gloria y la imagen de las sustancias de Dios viviente, porque Dios es un Dios vivo, un espíritu poderoso que nos guarda de todo mal, guarda nuestra alma y echa fuera todas estas fuerzas del mal, de las tinieblas, todo entenebrecimiento. El Señor lo reprende con esa luz poderosa, pero en los hogares tiene que estar Cristo, tiene que haber un altar para el Señor, tiene que haber el Señor morando en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Debe haber esa protección divina. El que habita bajo ese poder, Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal, de toda muerte y destrucción repentina que venga en un momento a otro. Tenemos una protección que se llama un escudo de la fe. Ya no lo vemos, pero es la protección del Señor que tenemos, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza para tener esa protección divina y no estar desnudos, sino revestidos con esa parte espiritual que es el vestido de gala que dejó Cristo, y el vestido de lino fino que es la parte espiritual, para que las fuerzas del mal, los principados y las potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad, no vengan a hacer estragos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, y tener el gozo del Señor, la alegría del Señor, cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Mora ese poder que Dios nos guarda en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya, por nuestros pecados, estábamos separados de Dios, ya, no estaba esa protección en nosotros. Cristo nos reconcilió al Padre Dios, Dios de los espíritus de toda carne. O sea, que las personas en su mente tienen el bien o tienen el mal. Entonces, si nosotros venimos a Cristo, tenemos el bien y la misericordia, y vamos a morar por largos días. Su vara y su callado nos van a infundir aliento.
porque el equilibrio está en Cristo, para que no nos impregnemos de mal, ni el enemigo nos vaya a hacer daño, porque se alimenta del mal. Pero ya venir a Cristo, tenemos esa protección y tenemos esa salvación tan grande en esta vida presente y la por venir. Estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpió nuestra alma de esas obras de muerte, y podemos ya nosotros tener esa parte espiritual, que es una protección que el Señor nos da para que estemos revestidos con esa parte espiritual y el enemigo no nos toque, porque tenemos la simiente de Cristo otra vez de nuevo, lograda a través de Cristo al resucitar y limpiarnos y quitar la esclavitud del pecado y la muerte y darnos vida y resucitar, para que pongamos las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida terrenal, no tengamos un desequilibrio, sino que tengamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos nos injertó, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya tenemos entrada al Padre Dios a través de Cristo Jesús. Ya el velo se quitó con la muerte de Cristo. Tenemos ese mediador entre los hombres y estamos, como al principio nos dijo en el Evangelio de Pedro, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, nación, ya no éramos antes pueblo, pero por misericordia a través de Cristo hemos tenido entrada al Padre de Dios. Se ha quitado la pared que había y Cristo, ya estamos con el Señor. Entonces hay que darle gracias al Señor por esa obra de reconciliación que hizo en la cruz Cristo para injertarnos al pueblo de 10 y volver otra vez al árbol de la vida, donde en el Edén fuimos nosotros separados. Entonces tenemos esa presencia poderosa del Señor para que no estemos desnudos, para que no veamos esa muerte, dice el Señor, ni los dolores de la muerte que el enemigo quiso aplicarle al Señor Jesucristo y no pudo. Imposible que fuera retenido, porque Cristo es la vida y debemos de estar nosotros protegidos y guardados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos está hablando a través del apóstol Pedro, las dos partes donde estábamos nosotros antes como pueblo gentil y peregrinos. Dice el 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces es una guerra espiritual en la cual nosotros, cuando conocemos esa operación que hace nuestro Padre Celestial a través de su Hijo en nuestros corazones, allí en el espíritu de la mente, entonces vamos a mantener esa guerra y esa batalla espiritual que los deseos de la carne. La carne siempre tiende al mal, siempre es la pelea entre el espiritual y lo carnal. Cuando estábamos nosotros como pueblo totalmente alejados de la ciudadanía celestial, estábamos en una serie de actos que eran abominación delante del Señor. Él nos recuerda en el libro de los Romanos esa parte del Señor, Romanos 2:22. Desde 2:22 les dice: profesando ser sabios, hicieron necios. Allí en un momento nosotros también pensábamos que nos las sabíamos todas, estando en la carne. Y el sabio, declarado sabio, entre comillas, pues más aún, miren lo que hacía. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que es el pan hoy en día de la humanidad, en la cual están lejos del conocimiento de Dios y hacen y deshacen con sus cuerpos, en los cuales Dios, el cuerpo, es la parte donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y si ese cuerpo no está totalmente arreglado, limpio, ¿sí?, de obras muertas, de concupiscencias, de todo, es un cúmulo de cosas que están en el espíritu del hombre
que siempre tiende a hacer el mal, sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron una de las cosas que más nos hace énfasis el Todopoderoso, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. A todas las criaturas, hoy en día, la gran mayoría de la humanidad, del ser humano, está adorando y creyendo. Hoy está la ciencia, que es en muchos países y aún en los nuestros, están declarando la ciencia como la diosa, que Dios no existe. Dicen algunos sabios, Dios no existe, Cristo no existe, ¿sí? Y que la verdadera Dios es la ciencia, porque ya quieren cambiar y a lo bueno llamarlo totalmente malo, y a lo malo bueno. Eso es lo que quiere el ser sin conocimiento ni entendimiento del poder de Dios. Hoy estamos viendo todas estas manifestaciones en el mundo entero. Entonces cambiaron la verdad de Dios y están creyendo más a lo creado, a las cosas hechas, ¿sí? Y no creen en el Creador, quien es el verdadero Dios. Vino el Señor Jesús Cristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, a traernos ¿qué? El conocimiento, el entendimiento, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo tiene que ser a través de su Hijo. En 1 de Juan 5:20 encontramos ese pasaje. ¿Cuál es el propósito con Él vino? Para que lo conozcamos a Él, ¿sí? Y es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no éramos ese pueblo escogido, estábamos en todo este bagaje de cosas malas delante del Señor. Mire lo que está la humanidad. Los entregó el 26, 2.26 de 1.26 de Romanos. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hoy vemos, es el pan de cada día, mujer con mujer, hombre con hombre, cuando se están saliendo ¿de qué? De los principios espirituales, morales, que Dios quiere colocar en nuestros hogares. Y hoy la sociedad está totalmente corrupta, porque tienen alejados del conocimiento verdadero de un Dios justo y verdadero, misericordioso y eterno, que quiere sacarnos de allí para que seas parte de un pueblo totalmente escogido por Él. Dice, y el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y ahí, esa retribución son las grandes enfermedades, las grandes pestes como las que van pasando, ¿sí? En su momento estuvo el SIDA, ese era producto de lo que estaba haciendo los hombres con hombres, mujeres con mujeres. Se desviaron totalmente del Creador. Entonces ahí estábamos nosotros como un pueblo totalmente ¿qué? Gentil. Pero dice el apóstol allí, apóstol Pedro, porque él también vino a los gentiles, y nosotros somos parte ya del pueblo escogido de Dios, porque también estábamos allá en delitos, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces nos recuerda ahí en el 11, volvamos al 2:11 de Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, ¿sí? Nos abstengáis de esos deseos en los cuales nombramos allí en Romanos, de esas cosas en las cuales el enemigo siempre va a estar allí continuamente para ver si estamos nosotros sin esa protección y sin ese espíritu vivificante de un Dios vivo, que es el que debemos estar nosotros clamando hoy en día como pueblo escogido por Dios, ¿sí? Que batallan contra el alma. Siempre allí va a estar las grandes peleas en el alma, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, donde está la conciencia, ¿sí? Y tus obras malas son buenas, o sus obras malas son mayores, o tus obras buenas son mayores. Eso lo va a juzgar
el Todopoderoso, porque Él es el que juzga, Él es el juez. Manteniendo, dice el 12, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando ya hace ese cambio, esa transformación en cada uno de nosotros, tenemos que saber andar entre los gentiles, porque nosotros también estábamos allá, un pueblo totalmente ignorante, ¿sí? Un pueblo, dice que el pueblo de Dios se ha perdido porque le faltó conocimiento. No teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, el entendimiento ni la sabiduría celestial, que es la que el Señor quiere colocar a cada uno de nosotros para poder ser parte de ese pueblo escogido, para ser parte de esa nación santa, para ser parte de ese sacerdocio que el Señor quiere. Ese es el verdadero sacerdocio. Nos hablaba allí a través del hermano que no es el judío el que es en forma exterior, sino judío es el que es en lo interior, el que ha circuncidado el espíritu de su mente, el que ha sacado toda carnalidad, el que se ha arrepentido y que está hoy ya actuando como un verdadero pueblo escogido. Entonces el verdadero judío es el que ha creído, el que se ha arrepentido, el que ha circuncidado el espíritu de la mente, ¿sí? El que ha dejado ese viejo hombre que habla Efesios 4:22, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Ahí es donde tenemos que dejar el viejo hombre para poder nosotros hacer parte de ese pueblo escogido. Dice el Señor que murmuran de los gentiles, para que en los que murmuran de los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, mire, cuando no conocen a un Dios totalmente verdadero, comienzan a murmurar contra el cristiano. Ahí está una de las grandes peleas entre el carnal y el espiritual. Y muchas de las cosas no las entiende el carnal, porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Por eso muchas de las cosas que nosotros, el Señor nos coloca en nuestro corazón, para ellos son locura. Pero la palabra hay que discernirla espiritualmente, porque es para tu espíritu, donde el Señor quiere dar esa verdadera transformación, ese verdadero cambio en cada uno de nosotros. Dice el 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es un mandato que coloca el Señor, y por ello, como nosotros estamos siendo guiados por un pueblo, unos dirigentes que no tienen profecía, que está desenfrenado a través de las cosas malas, muchos en su momento se sometieron ¿a qué? A lo que mandaba el rey, el presidente, los dirigentes, y hoy en día muchos están padeciendo la causa de la desobediencia al Dios Todopoderoso. A través de esa vacuna ya se escucha los grandes daños que causaron, solo que eso no lo publican porque no les conviene a las grandes entes y organizaciones totalmente de las farmacéuticas, ¿sí? Entonces Dios nos muestra de que primeramente tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, en el Creador, para poder entender, para poder comprender si nosotros somos un pueblo escogido, si somos una nación santa, si somos un real sacerdocio. Tenemos que someternos al poder de Dios. Ahí es donde está la verdadera transformación que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Él viene al pecador, el que se ha declarado allí justo, allí lo deja tirado, ¿sí? Es a través de Cristo Jesús que Él viene y nos rescata, y hoy podemos estar nosotros aquí delante de su palabra llevando su mensaje. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor quiere es verdaderamente que limpiemos nuestro corazón, porque es un corazón completamente bajo, terrenal, el cual la presencia de Dios que debe estar en nosotros, porque somos templo de ese Dios viviente, no habita, porque nosotros solamente tenemos una parte terrenal y no hemos querido nosotros, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No queremos que
verdaderamente Dios actúe en nuestras vidas, porque es una locura nosotros salir de lo malo a lo bueno. Nos gusta esa parte baja terrenal, el cual el Señor tuvo que venir a morir por nosotros para sacarnos de ese pecado y esa muerte, para darnos vida y un día resucitar, porque la parte terrenal, que es la parte débil de nosotros, vuelve otra vez a la tierra, mas el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si nosotros no tenemos esa ciudadanía celestial, espiritual, porque está en nuestro espíritu, en nuestra mente, ser renovado y tener la parte de Dios y ser limpios con esa parte que el Señor pagó por nosotros, el pecado y la muerte, y destruyó el pecado en la cruz y nos redimió de esa maldición de la ley, ya de esa acta de decretos que había contra nuestra vida, el cual nosotros teníamos sentencia de muerte. Pero ahora en Cristo tenemos vida, porque Cristo nos da esa oportunidad de venir a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. Siempre nos da la parte espiritual y la parte terrenal, pero dice que los gentiles buscan estas cosas, solamente la parte material. No quieren la parte que Dios nos ha dado a través de Cristo, que es de nuevo volver en amistad con Dios para poder que haya paz. No hay reposo, no vemos sino muerte y destrucción, y vemos como la maldad se está aumentando debido a que hemos rechazado esa parte de la salvación, que es la parte que Dios nos dio a través de Cristo para que salgamos del pecado y la muerte. Jeremías 17 dice la palabra de Dios: el pecado está escrito en el corazón de Judá. O sea, el pecado está dentro de nuestro corazón, y el único que puede limpiar nuestra alma de esa parte negativa y maligna, tenebrosa, es Dios, el Dios todopoderoso. El pecado de Judá, Jeremías 17, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, ¿dónde está el pecado? Está en nuestro corazón. Ahí está, en nuestro corazón. Y el único que puede verdaderamente tener esa parte, de sacar esa parte maligna, para poder nosotros tener la presencia del Señor en nuestras vidas, es el que conoce nuestro ser, nuestro corazón. Dice la palabra de Dios. En el 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos que el juicio es del Señor, porque es el que ve nuestro corazón, porque nuestro corazón está completamente dañado, está entenebrecido. Entonces Dios es el que verdaderamente viene y limpia nuestra alma de esas obras de muerte. Marcos 7 dice, 18, Él les dijo, el Señor, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? No queremos tener verdaderamente que despierte nuestro corazón, sino que esté entenebrecido. ¿No entendéis que todo lo que fuera, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No es lo de afuera lo que nos contamina, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, no es nuestra parte terrenal que nos hace daño, ¿ya? Porque el Señor dice que lo que está en nosotros dentro es lo que nos hace daño. Y el 27 decía, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia y envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos contamina a nosotros? Lo que tenemos en nuestro corazón. Y eso solamente nosotros, viniendo a través de Cristo, nos da esa parte de ese nuevo nacimiento, para que nuestro corazón sea limpio de esas obras de muerte, para poder resucitar y poder ver el reino de los cielos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos estás diciendo, Señor, que ese pecado, Señor, nos apartaba
a esa sincera ciudadanía del Dios viviente, Señor. Pero en Cristo hemos entrado otra vez de nuevo al Padre, se ha quitado la pared intermedia. Llegando a Cristo, es el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo, inmolado por nuestros pecados, Señor. Es el único que puede limpiar nuestra conciencia de esas obras de muerte que contaminan al hombre, Señor. Que podamos, Señor, llegar un día a tu presencia santa, Señor, Padre Santo, porque de abogado tenemos a Cristo por nuestros pecados y los de todo el mundo, Señor. Pedimos tu perdón y misericordia, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro, Señor, de todas estas maldades que estamos viendo de muerte, destrucción. Padre bendito, en nuestro país, en los hogares y en todo el mundo, vemos, Señor, la maldad y la muerte, Señor, porque hemos nosotros quitado esa parte de ese Dios viviente en nuestras vidas y solamente nos hemos quedado como Esaú en la parte material. Ten misericordia, Señor, Padre Santo, porque no solo de pan vive el hombre, de lo que vemos, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, que es la única que nos vivifica y nos puede dar ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu y darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy. Bendecimos tu santo nombre, trae paz, amor y gozo, que es el reino de los cielos. Padre Santo, a los hogares y a todas las familias. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas haga noches. resplandecer su rostro. Amén. Dios los bendiga y los guarde.